programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita. Desde Hola. San Jerónimo Caleras nos escucha y nos ve. Muchas gracias. Pero bueno, entrando en materia, hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante polémico, que Sí. en algunas culturas se creía que era pues parte demoníaca. Hoy en la actualidad pues ya no se ven mucho, pero sí existen y sí se ven aún en las zonas que son de bosque, de cerros, donde no hay todavía mucha civilización. Y sí, estamos hablando de las brujas. ¿Usted ha conocido a alguien en el pueblo, por ejemplo, que mucha gente dice, híjole, esa persona la conozco porque es bruja, ¿no? Ajá. A veces es el término mal empleado solo porque pues no sé, se dedica a hacer hechicería o algo, ¿no? Pero una bruja es diferente a una hechicería, ¿no? O no sé cómo denominarlo, cómo llamarlo. Liz, ¿tú tienes algo sobre eso? Sí, fíjate que aquí habría que hablar de varias cosas, ¿no? La circunstancia histórica, por ejemplo, habla de la creencia, sobre todo en la Edad Media, de brujas, pero no se debió exactamente a una cuestión de magia o de hechicería o de brujería en sí. Había una creencia de que en especial las mujeres eran brujas, ya que algunas tenían conocimiento del manejo de la naturaleza y de cómo curar con él. Aparte de la circunstancia de que en algunos pueblos, por ejemplo los celtas y demás, el estatus de las mujeres pues no era sumiso, sino que era a la par de sus congéneres masculinos, y cuando llega la Iglesia Católica pues no tolera este tipo de comportamientos, y entonces empieza a decir que estas mujeres que tienen conocimientos, que pueden curar y que de alguna manera tienen poder, pues ha de ser porque son brujas y porque se han de casar con Satanás, y entonces pues hay que quemarlas, ¿no? Entonces pues bueno, este tipo de conceptos es el que es histórico, lo vamos a considerar como el histórico, que obviamente existió, que estuvo ahí todo el rollo, pero la esencia de lo que nosotros vamos a platicarles es diferente. Es la persona o las personas que sí se dedican a hacer las cuestiones de los movimientos energéticos, invocar ciertas fuerzas, hacer de alguna manera combinaciones para que sucedan cosas que difícilmente puede explicar nuestra lógica. Y aquí vamos a considerar brujas y brujos, porque aquí estamos hablando de personas, que pueden ser hombres o mujeres, que se dedican a la magia, a la brujería específicamente. Y entonces hay la concepción que existen las brujas blancas o brujas buenas de magia blanca y brujas o brujos de magia negra. Y es eso como sale en las películas, que pueden convertir a las personas en ratones, por ejemplo, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Con la varita mágica Ajá. y todo el rollo. Aunque eso también es parte del folclore que surge de la historia y de la fantasía en las películas. Hay una, no sé si ustedes vieron, no sé Manuel si tú viste alguna vez una película de Felipe Casals, una película mexicana de los años 70 que se llama Los motivos de luz. No. Bueno, se las recomiendo, es una película muy buena, no tiene que ver con brujería, pero es una película muy buena. De lo que quiero mencionar de esta película es el personaje, Luz se llama la protagonista, la personaje principal, y ella decía que su suegra era una bruja. Y entonces cuando está ahí en sus evaluaciones psicológicas, la psicóloga se burla un poco y le dice, ¿por qué dices que es bruja? ¿Acaso volaba? Y entonces el rostro de esta mujer, Luz, se pone muy serio y se la queda viendo, así como diciendo, es usted muy tonta, ¿no? Y le dice, no, las brujas no vuelan, pero existen. Sí. Y entonces el hecho nuevamente de convertir a la gente en ratones, de la varita mágica y el sombrero, no son así, pero sí existen. Sí, es el saber hacer el movimiento, como bien lo refería, de energías, que independientemente, híjole, ¿cómo lo explico? Para que, independientemente de lo que hagan, la energía siempre va a ser energía, ¿no? Dependiendo de cómo la usen. Y hay personas
que dicen que cuando ocupan este tipo de energías para algo, sea bueno o sea malo, siempre pasa la factura, ¿no? Entonces, así es. Hay una de las prácticas mágicas o de brujería que es más famosa o más sonada, por ejemplo, es la vudú, donde se hacen los muñequitos con los alfilercitos y algunos rituales, la cuestión del preparado de bebidas, ungüentos y demás, que son precisamente los que se utilizan para lograr un fin específico. Este tipo de magia o de brujería nos llega desde África y lo traen ya pues digamos los esclavos, las esclavas que vienen de África y los traen a América para trabajar y todo el rollo. Es que hubo una mezcolanza, ¿no? Sí. En América de varias culturas, entre ellas la africana. Entonces, bueno, pues el vudú es una de ellas, ¿no? Acá en México también existía esa práctica. ¿del vudú? No, del vudú no. Había unos seres que se pensaban, algo así como, vamos a las cuestiones mitológicas, para nosotros es mitología, pero los prehispánicos sí creían fervientemente que esto existía, el asunto de las tzitzimis, por ejemplo, ¿no? Las tzitzimis eran una especie como de demonios que estaban en los caminos y que estaban esperando pues, a ver a quién se llevan y a quién se chupan, ¿no? Eran unos demonios, entonces estas energías eran conjuradas por algunas personas, que en este caso pues, eran brujos, brujas, chamanes se les denomina más en esta región del mundo, que es prácticamente lo mismo. Entonces, desde entonces ya se conjuraba ciertas fuerzas y divinidades, se hacían ofrendas, se hacían movimientos para poder lograr pues lo que quisieran, ¿no? Y que pasado el tiempo se va modificando la cuestión de las creencias y tenemos, por ejemplo, gente que cree mucho en la cuestión sobre todo las personas que practican la magia o la brujería blanca, el trabajo a través de los santos, a través de... Que son los famosos santeros. Los santeros, por ejemplo, la gente que trabaja con ángeles, la gente que trabaja con algunas cuestiones como, no sé si te haya tocado, Manuel, ver a gente que bendice o trabaja las cuestiones de las medallas de San Benito, sí, y todas estas cosas que son, digamos, de la energía positiva y que al final de cuentas también sirven para hacer los famosos trabajos, ¿no? Sí, es importante también saber conocer. Fíjese que hay mucha gente hoy en la actualidad que se dedica a la charlatanería. Ah, sí, bueno, ese es otro punto, ¿no? Desgraciadamente, mucha gente frente a la necesidad de los demás y aprovechándose también de la creencia y la fe que la gente deposita en este tipo de cosas, pues aprovechan, eso es una desgracia. Pero sí hay gente que tiene el don, que tiene el poder, no sé si esté correcto, o sea, yo quisiera que ahí nuestro público nos apoyara y también que tuviera su propio punto de vista. Hay quien lo llama un don, hay quien lo llama la cuestión de un mero trabajo, hay quien por el contrario no lo considera como una pesadez el poder observar, porque no cualquiera, no todos tenemos la capacidad de observar cuestiones energéticas, mucho menos moverlas. Hay por ejemplo, yo conocí una bruja realmente aquí en la zona de Tehuacán. ¿En serio? Sí, era una persona que tú llegabas con ella, te saludaba y todo lo que tú quieras, muy amable, se dedicaba, digamos, de manera profesional a la cuestión de venta de cuestiones herbolarias, ¿no? Bueno, de medicina tradicional, se puede decir. Pero cuando querías platicar con ella sobre algún asunto de magia, lo único que te decía era que le dieras la mano y te tocaba el dedo pulgar de la mano izquierda. Sí. Y te empezaba a decir cosas que pues, tú llegabas y es una desconocida, no tendría por qué saber absolutamente nada de ti. Yo cuando fui con ella alguna vez, en ese entonces ella me describe mi lugar de trabajo. Okay. Me dice dónde está, cómo está, quiénes están, y qué es lo que tendría yo. En ese momento me dijo que tendría yo que cambiar algunas cosas de mi escritorio, de cómo estaba colocado el escritorio, los papeles y todo. Dice, tienes que ordenarlo porque para empezar, el lugar donde está situado, que en ese entonces era una esquina, dice, en ese lugar de ese edificio, pues tiene una mala vibra, entonces lo mínimo que puedes hacer es ponerle una planta, ordenar aquí, así, así, así.
y en el piso de abajo tienes que quitar, no sé qué, y yo, no, y ella cómo sabe, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero sí es gente que lo puede ver, y cuando les preguntas, ya no son de consultas, sino de amigos, de plática, te dicen, pues mira, la verdad es que no sé cómo, pero cuando me transmites tu energía, puedo ver cosas, puedo sentir cosas, y entonces a partir de ahí ellos pueden mover cosas, de ahí cuando ya empiezan con los rituales y la cuestión de los objetos que tienes que llevar o que tienes que curar para que pueda suceder el deseo que tú estás pidiendo. Y es importante checar también para toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Y quiero primero agradecer a todos los que nos escuchan en América Latina, porque hemos recibido saludos desde Colombia, Venezuela, Argentina. Saludos a todos, a todo el mundo, hasta donde estén, donde nos hagan el favor de escucharnos. Y nos dijeron que por qué no los saludamos a ellos, pero bueno, ya está el saludo. Pero sí es importante checar que también dentro de esos países latinoamericanos esta cultura o esto de las brujas es muy conocido. Sí. No sé por qué en España, por ejemplo, los catalanes me hacían referencia a que eso allá no se ve y eso no existe, y no creen en eso porque allá no existe eso, ¿no? Pero ¿por qué sí aquí en América Latina? Decían que es porque es un país tercermundista y pueden creer en lo que quieran, ¿no? Y allá como no, entonces pues no es muy difícil engañarlos. Lo que sí es que, mire, son energías que se mueven y son energías que la gente puede transmitir, y que eso, el nombre que usted le quiera dar, existe, ¿no? Aquí en América Latina se les conoce como brujas, que también preguntan si bruja o brujo es igual a un chamán. No exactamente, aunque tienen más o menos las mismas funciones. Los chamanes que hay, además hay diferentes tipos de chamanes, pero el chamán es aquel que se puede transmutar en algún momento dado. Es una persona que además trabaja así con espíritus y con todo esto, pero tiene una circunstancia religiosa muy específica. Ay, Okay. nos están tocando allá la puerta. A ver. Ñaca, ñaca. Y bueno, tiene mucho que ver con una creencia religiosa, sobre todo basada en la naturaleza. Cuando hablamos de cuestiones de brujería, se implican otro tipo de cosas. Incluso ya se habla, sí, mucho, sobre todo los que practican la magia negra o la brujería negra, tiene que ver con espíritus demoníacos, por ejemplo, ¿no? O con cuestiones que están de un bajo astral muy, muy fuerte y que son los que están dedicados a hacer daño. Entonces, el rollo de manejar estas energías no lo hacen los chamanes. Ellos son más para orientar, para curar, etcétera, a diferencia de los brujos. Sería esa la principal diferencia entre ellos dos. Pero ambos manejan circunstancias energéticas, forzosamente. O sea, sobre la energía, ¿no? Al final. Sí. Uno lo ocupan para sanar, otros para... Sí. Pues para... Híjole, ¿los amarres en dónde entran? La brujería, tal cual, ¿no? El punto es... ¿Pero hacer un amarre es bueno o es malo? Es como una línea delgada, ¿no? Yo en lo particular lo veo así, o sea, la gente que quiere estar contigo, cuando quiere estar contigo, obviamente se va a unir a través de una energía agradable, okay, bonita, de algo que se quiere dar a partir de algo positivo, un deseo, de algo bueno, de un objetivo que quiere estar bien, ¿no? O sea, yo quiero tener una pareja y quiero estar feliz y contenta. Okay. Eso finalmente te genera una energía. Y el hecho de acudir a una fuerza específica que esté, valga la redundancia, forzando a alguien a permanecer en un lugar, pues lo que te va a crear es un hueco negativo ahí a fuerza. Decían en alguna ocasión, es que esa persona sí quiere estar conmigo, pero no se ha dado cuenta. Bueno, ahí es donde ya empezamos en el campo donde dices tú, hay mucha gente que es charlatana, ¿no? Y de repente te empieza a decir, es que es el típico, no, ay, tu marido, hay una güera que te lo está sonsacando, ¿no? Y dices, bueno, no, por ahí no va. El asunto es mucho más serio de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar a los charlatanes de los reales? ¿Se podrá?
Híjole, es que sí, yo ya lo veo más complicado, ¿eh? Sí, bueno, aquí hay algo muy claro. El rollo es manejo energético. Y entonces mucho de lo que va a ocurrir tiene que ver con tu propia mentalidad, con la circunstancia de que te puedas autoengañar tú mismo y finalmente hacer que pasen cosas, ¿no? Como eso se llama programación neurolingüística, y eso sí es algo científico. Pero hay algo muy claro que siempre ocurre en todos lados: resultados. Eso es en todo. Pero o sea, es si tú contratas a un abogado que jamás resuelve casos, pues es un abogado chafa, o a lo mejor ni abogado es, ¿no? O sea, si tú buscas un trabajo específico, el que sea, ¿no? Con alguien, y ese alguien te saca la lana que te saca y resulta que pues nomás no obtuviste lo que quisiste, pues entonces es que es chafa, ¿no? O sea, así de sencillo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia así sobre, bueno, lo que se dice hoy, por ejemplo, y eso tocando este tema, en lo que es la zona de Tlaxcala, sí, para ser más específico, y no me van a dejar mentir los que nos están viendo, Isa Romero, saludos, que en Acutlapilco, Tlaxcala, se ven bolas de fuego atravesar el cielo. ¿Eso es sobre brujas? Pues el folclore nos dice que sí. Yo una vez vi una, pero por la zona sur, en la Sierra Mixteca. Entonces, si las brujas no vuelan... Pero ahí estás hablando de una transmutación. O sea, estás hablando de que un cuerpo físico se está transmutando en un algo. Es como cuando hablas de los nahuales. Sí, claro. Y esa circunstancia es parte precisamente de lo que sigue siendo misterioso. De lo que decíamos en otros programas. La cuestión de que todavía no podamos entender cosas no significa que no existan. Y esta afirmación tampoco quiere decir que a fuerza sí existan o que a fuerza sea así. Yo, por ejemplo, o sea, lo que yo te puedo decir es que íbamos rumbo hacia Guerrero, en la parte sur de la Mixteca, y eran alrededor de las 8 de la noche, como, no sé, entre 7:30 y 8 de la noche, y salimos de una población rural. Hago hincapié en que salimos de esa porque ya entrando en la sierra pues ya no hay luz, porque el pueblito ya se quedó atrás y todavía no llegas al siguiente pueblo, entonces no hay luz eléctrica ni nada por el estilo. O sea, se ven las estrellas naturales. Se ven las estrellas y toda la cosa, ¿no? O sea, es de noche, no hay luz más que la que llevas con el auto. Pero de repente, bueno, yo no iba manejando, entonces yo pude ver de mi lado derecho 2 bolas de fuego. Y era fuego, o sea, se nota cuando algo arde y daba vueltas. Los vi alrededor, no sé, como de 15 segundos. Incluso le dije a la persona que venía atrás, obviamente también escucha el que venía manejando, ignoro si el que venía manejando volteó, pero sí vimos eso y yo le pregunté que qué era. El de atrás era una de la gente que vivía por allá y me dijo, pues es que son brujas. Digo, no, ¿cómo van a ser brujas? Dice, entonces, ¿qué son? Digo, pues no sé, ¿eso qué es? Yo estoy viendo fuego y da vueltas y avanza y de repente, en lo que yo estoy hablando, desaparecen. Entonces, yo preguntaría directamente, ¿qué es eso? Que alguien me responda, ¿qué es eso? ¿Un ovni? Bueno, 2. Pues normalmente los ovnis no se caracterizan por tener fuego y dar de vueltas, y además no volar tan bajo, porque estaban a la altura donde estábamos nosotros, un poco alejados, pero estaban ahí. O sea, no estaban arriba en el cielo, no volaron, simplemente desaparecieron. Y eso es algo que yo ya había escuchado de niña, bolas de fuego, ¿no? De X, pero nunca las había visto. Y después de eso empecé a escuchar otros relatos en diferentes zonas. Ahorita, por ejemplo, tú narras en Tlaxcala específicamente, y también he escuchado gente que las ve en la Sierra Norte, en la zona de Puebla y en la zona de Hidalgo, también de allá. En Jalisco tienen también esta idea de las brujas que se manifiestan a través del fuego, pero alguna vez ahí en los Altos de Jalisco nos hablaron de que se presentan como llamaradas enfrente de las puertas, y eso implica
que la bruja se quiere llevar al niño que está adentro o a los niños que están adentro de esa casa específicamente. Entonces vuelve la idea del fuego, pero en este caso no son bolas y no vuelan, sino que se presentan directamente en una casa. Una puerta. Y entonces cuando las ves dices, ¿qué es eso? Y hasta ahorita pues yo no tengo una respuesta de decir si sí o si no. No, yo nunca he visto una bola de fuego. Pero la leyenda dice que son brujas. Lulú Amador dice, excelente programa, me encanta, saludos. Gracias, Lulú, saludos. Si alguno de ustedes tiene alguna historia que quiera compartir, con muchísimo gusto, los micrófonos están abiertos, pero en este momento pues el chat está abierto, puede escribir la historia y con todo gusto vamos a contarla sin problema. Sí, claro que sí, y haz de cuenta que, por ejemplo, este tipo de cosas de las brujas, te digo, también tenemos que entender que hay folclore, ¿no? Que hay creencias que vienen desde la cuestión prehispánica, que se mezclan con los españoles, que se mezclan con otras culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de actualmente, sí hay gente que practica ese tipo de cosas. Y de hecho, por ejemplo, yo en lo personal no he acudido a solicitar algún servicio con algún brujo o alguna bruja. Pero sí los conozco. Sí, había una señora que era muy famosa que vivía precisamente acá en Los Sapos. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Doña Quirinita y ella era una bruja y ella hacía trabajos. Y aquí la cuestión era la efectividad de sus trabajos. La gente la buscaba mucho. Fíjate, dice Lupita, en Tlaxcala solían verse bolas de fuego, lo que comentábamos. Y también se hablan de nahuales. Mis padres vieron a una criatura extraña y decían que probablemente era un nahual. Sí, la cuestión de los nahuales. Que es un tema también importante que tenemos que que abordar, la cuestión de los nahuales. Sí, es muy interesante. El ritual que tienen que hacer para estar brincando en un lado. Bueno, no sé, me cuento. Fíjate que hay creo que sí tendremos que hacer un programa especial sobre eso, pero así rápidamente, la cuestión de los nahuales. Mucha gente piensa que solamente se da acá en México y sobre todo en la zona rural, pero recordemos que la circunstancia de la creencia de los humanos en que una persona puede convertirse en un animal es viejísima. La historia del hombre lobo, por ejemplo. La historia del hombre lobo. En África hay igual muchas historias de hombre jaguar, de hombre lagarto, de X, dependiendo de la región, obviamente vamos a hablar del tipo de animales en los que se pueden transmutar o convertir, ¿no? Pero las tribus indias en el norte del estado de México, por ejemplo. En Australia, ¿no? En el norte de México, en el sur de América, en todos lados se encuentra esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso nos llama mucho la atención. O sea, si se presenta en una sola región, podríamos hablar de un mito o una leyenda regional, pero si se presenta en todo el planeta a lo largo de toda la historia, dices, bueno, pues vamos a platicar o a investigarle un poquito más de qué se trata, ¿no? No es tan sencillo entonces el asunto, ¿no? Que también dicen que en la antigüedad las brujas, estas que se transmutaban o transformaban con sus patas de gallo, de gallina, de avestruz, que podían volar con bolas de fuego, que eran las amantes del diablo. Sí, eso era lo que decían, pero nuevamente vuelvo a lo mismo. Esto viene a raíz de la circunstancia de la creencia católica. Pero independientemente de la religión o la creencia católica y todo el rollo, la gente que practica la magia, el movimiento energético o la brujería, como usted quiera llamarle, existe. Sí, claro. Existe los mayas tenían sus brujas también, por ejemplo, ¿no? Y también decían que eran esposas del... No exactamente tenía que ver con cuestiones negativas. No, pero su demonio no era un demonio malo, pues, era un demonio que era... No, de hecho no había demonios. Era como algo justo, como algo... Era un dios, porque sí había, los prehispánicos tenían el concepto, como la mayoría de los pueblos antiguos, de una dualidad. Entonces, incluso un mismo dios, llega un momento en que es... Bueno, y del otro lado, pues ya no. Ahí tenemos, por ejemplo, al mismísimo Tlaloc, ¿no? O sea, Tlaloc es bien chido porque te da agua y sobrevives y las cosechas y todo, pero nomás se enoja y te manda inundaciones y diluvios y truenos y te mata. Yo por eso prefiero la cerveza. Sí, yo también. Yo nunca he visto una inundación de cerveza que arrase con casas, por desgracia, sí, por ejemplo. No, es mal.
Sí, entonces, bueno, en cuanto a esto, las gentes que se dedican desde tiempos inmemoriales al manejo de la brujería lo hacen con lo que necesiten, ¿no? Ya sea en una fuerza positiva o en una fuerza no tan positiva, ¿no? Y actualmente se les conoce como brujos o brujas negros, de magia negra, porque también existe. Y eso se dedican específicamente a tratar de hacer daño en general. Sí, yo escuché apenas hace poco de una persona que se dedica a hacer brujería. Me llamó mucho la atención porque ella argumenta que para hacer la brujería que hace, ella invoca a los elementos, una bruja elemental. Sí. Algo que yo no había escuchado en la actualidad. Lo escuché en algún momento en historias de antaño, por ejemplo, ¿no? Pero hoy que alguien maneje este tipo de energía elemental, o sea, sí es extraño. Pues no tanto, fíjate que es la base para la circunstancia de la brujería, la cuestión del manejo de los elementos, o sea, de los elementales. Pero tienen a sus dioses, su diosa del agua, su dios Tiene que ver con los elementos tierra, primigenios y los que generan y al mismo tiempo destruyen, como el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y se supone que el quinto elemento tiene que ver con un éter. El éter es como una esencia de vida, que podríamos considerar por ejemplo un alma, ¿no? Un alma no es algo corpóreo, es una energía, es una esencia de vida. Entonces ese sería el quinto elemento y a partir de eso se pueden manejar muchas cosas. Y nuevamente, o sea, por ejemplo, lo que son los brujos blancos o negros invocan este tipo de fuerzas, solo que algunos lo hacen para destrucción y otros lo hacen para, pues de alguna manera buscar un beneficio, ¿no? Beneficiar a la gente que te está solicitando algo. Y ahí la cuestión de que si pueden o no transmutarse, si pueden ser bolas de fuego, si pueden volar o si pueden aparecer en algún lado, pues es precisamente parte del misterio del sí o sí no, porque también hay gente, y no precisamente rural, que ha hablado de verlos, de decir, vino, me visitó y me avisó tal cosa, ¿no? Y resulta que no, o sea, la persona físicamente no fue, pero le avisó de alguna manera que alguien le quiere hacer daño, ya encontró quién le quiere hacer daño, o ya encontró quién le quiere ayudar, y entonces tiene que ponerse al tiro, ¿no? Sí. Y dices, ¿qué pasó ahí? No sé. Pero, y con este tema, por ejemplo, ya que se mueven las energías, digo, se me acaba de ocurrir una tontera, pero ¿crees que si se juntan todas las brujas, chamanes, hechiceros, y empiezan a mover este campo energético de tal manera que pues ayuden a destruir el coronavirus, oye, ¿se podrá? Pues ¿Quién sabe, no? No, yo creo que te hace falta más cafecito. Híjole, sí, ya me hace falta café. Pero bueno, vamos a dejar el tema hasta acá sobre las brujas. Créanme que es un tema muy, muy interesante. Y muy largo. Y muy largo. Sí. Desafortunadamente el tiempo nos ha estado comiendo. Vamos a ver la posibilidad del siguiente programa, darle continuidad a este programa o hablar sobre los nahuales, que también es un tema muy importante. Así es. Y que es muy controversial, ¿no? Porque, híjole, el hecho de que te cambien de persona animal. Sí, del hecho de cambiar, de transmutar, pues los mejores alquimistas en la historia del mundo no lo han logrado. Aparentemente, ¿no? No sabemos bien cómo está, pero antes de que nos vayamos, ¿sí? Quisiera decir que nos han estado haciendo algunas peticiones ahí en internet, en el chat, y les quiero decir que ya estamos investigando, no lo hemos presentado todavía y a lo mejor vamos a tardar, no sé, 2-3 programas más porque queremos sacar algo chido. Nos pedían que habláramos sobre casas embrujadas de acá de Puebla y sobre todo de un caso interesante de un kinder donde se escuchan por ahí unas voces de niños en las madrugadas. ¿En serio? Sí. Bueno, de acuerdo a algunos videos que se subieron y lo que narra este joven que fue el que filmó y toda la cosa, entonces pues bueno, habría que investigarle por ahí un poquito más. Entonces antes de presentarlo así como de la nada, pues estamos buscando por ahí un poco de información y videos y audios.
Ándale, entonces para que no piensen que no los pelamos, sí los pelamos, por supuesto que sí, y bueno, estamos aquí preparando eso, por lo cual los invito a que alguna sugerencia, algún tema que ustedes también deseen que platiquemos aquí con todos ustedes, pues con gusto avísenos y los preparamos para ustedes. Sí, claro. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerle a todos ustedes que estuvieron conectados y que estuvieron en contacto con el programa. Pues le estuvimos dando respuesta a los mayores mensajes que pudimos. Le estamos tomando en cuenta, créanme, para poder mejorar el programa para usted, porque esto es exclusivamente para usted, y nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, que podemos dar más, pero no hay cafecito. Así que dicen que sí, que hables del kinder, por favor. Sí, claro. 2 o 3 programas, les prometemos que sí viene en camino, se está preparando, nada más denos chance, por favor. Y también nos piden que dure más el programa. La Casa de los Enanos, que hablemos con la Casa de los Enanos. La Casa de los Enanos, ok, sí, cómo no. ¿Algo más? Sí. Pues yo nada más agradecer la presencia de todos ustedes, y ya saben, pues si les gusta el programa, pues denle ahí like, compártanlo, coméntenle ahí a sus amistades también para que lo chequen, y pues cualquier sugerencia, nuevamente estamos a sus órdenes, pues estamos mejorando el programa. Aquí estamos la próxima semana con otro tema en De Profundis. Hasta luego, bye. Aquí, mira, discúlpame, no te pude saludar. Estaba acá, pero ahora sí. Pues es que no me quieres cuidar. ¿Cómo no? Claro que sí. No, como que no. Acá también, Miguel. No.